En marzo de 1997, 6 vulcanólogos descendieron a las entrañas del Popocatépetl. Solo 3 regresaron, y lo que trajeron consigo nunca debió salir de ahí. Esta es la historia que el gobierno mexicano borró de todos los registros oficiales, pero que algunos todavía recuerdan en los pueblos a los pies del coloso. Porque hay secretos que ni el fuego puede consumir. El Popocatépetl ha sido vigilante de México durante milenios. Los aztecas lo llamaban la montaña que humea y le ofrecían ceremonias porque creían que en su interior dormía algo más que magma, algo antiguo, algo que nunca debió ser despertado. Durante siglos, los habitantes de Puebla y el Estado de México han vivido bajo su sombra, acostumbrados al gruñido ocasional del gigante, a las columnas de ceniza que pintan el cielo de gris. Pero en 1997, el volcán comenzó a comportarse de manera extraña. No era solo la frecuencia de las erupciones, era algo más. Los sismógrafos registraban patrones que no coincidían con la actividad volcánica normal, vibraciones rítmicas, casi como un latido. El Instituto de Geofísica de la UNAM decidió enviar un equipo de élite. No era la primera expedición al cráter, pero sí sería la más ambiciosa. El objetivo oficial era instalar sensores sísmicos más profundos para predecir erupciones mayores. El objetivo real, según documentos filtrados años después, era investigar una anomalía detectada por georradar a más de 200 metros bajo la cámara magmática principal, algo que reflejaba las ondas de una forma que la roca fundida no debería hacerlo, algo sólido, algo geométrico. El doctor Ernesto Salazar lideraría la expedición. A sus 52 años, era el vulcanólogo más respetado de México, un hombre metódico que había pasado 30 años estudiando los volcanes de la faja volcánica transmexicana. Con él irían la doctora Patricia Moreno, especialista en geoquímica, apenas 34 años, pero con publicaciones en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. También el ingeniero Roberto Castañeda, experto en perforación y mapeo subterráneo. Los acompañarían 3 técnicos del instituto, Miguel Ángel Torres, Carmen Reyes y Javier Huerta. 6 personas, equipamiento para 15 días, suficiente comida, agua y oxígeno, líneas de comunicación redundantes, protocolos de seguridad revisados 3 veces. La mañana del 12 de marzo de 1997 era clara. Desde el pueblo de San Pedro Nexapa se podía ver el cono perfecto del Popocatépetl, recortado contra el cielo azul. Algunos ancianos del pueblo salieron a verlos partir. Don Esteban Flores, que entonces tenía 83 años, les advirtió que no fueran. «El volcán no quiere visitas este año», dijo con voz temblorosa. «Mi abuelo me contó que hay años en que la montaña llama y hay años en que la montaña devora». El doctor Salazar le sonrió con la condescendencia típica de un científico ante la superstición campesina y le agradeció la preocupación. Esa sería la última vez que alguien vería al doctor Salazar sonreír. El ascenso fue normal. 4 horas hasta el campamento base a 4.000 metros de altura. Desde ahí, usando cuerdas y equipos de escalada especializados, descenderían por el flanco noreste hacia una fisura que los mapas satelitales habían identificado meses atrás. Una abertura natural que parecía penetrar profundo en la estructura del volcán, más allá de las zonas exploradas previamente. El plan era alcanzar esa fisura, establecer un campamento avanzado y desde ahí comenzar las mediciones. Simple, rutinario, o eso creían. Las últimas imágenes que enviaron mostraban el interior de la fisura. Paredes de roca volcánica negra, brillante por la humedad, formaciones de azufre amarillo intenso, el aire cargado de gases que sus máscaras filtraban eficientemente.
En la última transmisión de video, a las 18:43 del 13 de marzo, se puede ver al ingeniero Castañeda iluminando con su linterna frontal una pared de la caverna. Hay algo extraño en esa pared. Las marcas no parecen naturales, parecen talladas, líneas rectas, ángulos perfectos. El video se corta abruptamente ahí. Durante 12 horas, silencio total. A las 06:15 del 14 de marzo, la radio del campamento base crepitó con vida. Era la voz de Carmen Reyes, una de las técnicas. Sonaba alterada, respirando con dificultad. Encontramos algo. No es natural. Repito, no es natural. El doctor Salazar dice que necesitamos más tiempo. Vamos a descender más. La comunicación se cortó de nuevo. El operador del campamento base intentó restablecer contacto durante horas. Nada. Solo estática. A las 14:00, el protocolo de emergencia se activó. Un equipo de rescate comenzó a prepararse, pero el Popocatépetl tenía otros planes. A las 15:23, el volcán entró en erupción. No fue una erupción mayor, pero sí suficiente para hacer imposible cualquier operación de rescate inmediato. Columnas de ceniza, flujos piroclásticos menores, gases tóxicos. La montaña se había cerrado. Durante 3 días, el volcán mantuvo su furia. Cuando finalmente se calmó lo suficiente, un equipo de rescate descendió hacia la fisura. Encontraron el campamento avanzado abandonado. Los equipos estaban ahí, las mochilas, las provisiones, pero ninguna señal de lucha o pánico. Simplemente las 6 personas habían desaparecido. Siguieron las marcas de cuerdas y encontraron que el equipo había descendido mucho más profundo de lo planeado. A 200 metros bajo el campamento avanzado, las cuerdas terminaban en una cámara natural. Una caverna enorme, del tamaño de una catedral, y en el centro de esa caverna, tallado en la roca volcánica, había una estructura. No era natural, no podía ser natural. Pero antes de que pudieran documentar adecuadamente lo que veían, el volcán rugió de nuevo. El equipo de rescate tuvo que evacuar de emergencia. Solo alcanzaron a tomar algunas fotografías borrosas y un video de 40 segundos. Cuando intentaron regresar 2 días después, la caverna había colapsado. Toneladas de roca bloqueaban la entrada. El Popocatépetl había sellado su secreto. Oficialmente, el gobierno declaró a los 6 vulcanólogos muertos por la erupción. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. El caso se cerró rápidamente, demasiado rápidamente. Las familias exigieron respuestas. Nunca las obtuvieron. Los archivos de la expedición fueron clasificados. Las fotografías y el video desaparecieron de los registros del instituto. Fue como si la expedición nunca hubiera existido. Si quieres saber qué les pasó realmente a esas 6 personas y qué encontraron bajo el volcán que causó tanto miedo, quédate con nosotros. Porque esta historia apenas comienza y te aseguro que querrás escuchar hasta el final. Para entender lo que realmente sucedió bajo el Popocatépetl, necesitamos retroceder más en el tiempo, mucho más. Los aztecas no construyeron templos en las faldas del volcán por casualidad. No le ofrecían sacrificios solo por superstición. Ellos sabían algo que está registrado en códices que los conquistadores españoles intentaron destruir, pero que algunos sobrevivieron escondidos en colecciones privadas y museos olvidados. En el Códice Ríos hay una ilustración que pocos historiadores han podido interpretar. Muestra al Popocatépetl, pero no como una montaña normal. En su interior, dibujado con tinta roja y negra, hay una estructura de líneas geométricas. Y frente a esa estructura, figuras humanas de rodillas. Encima de todo, un glifo que los expertos han traducido como la casa de los que duermen sin tiempo. El doctor Salazar conocía estos textos. Era un científico, sí, pero también un hombre fascinado por la arqueología mesoamericana. En su oficina de la UNAM tenía copias de varios códices.
Sus colegas bromeaban diciendo que era mitad vulcanólogo, mitad historiador, pero Salazar no veía contradicción. Para él, los volcanes de México no eran solo fenómenos geológicos, eran monumentos vivientes de una historia que apenas comprendemos. Cuando los georradares detectaron aquella anomalía bajo la cámara magmática, Salazar sintió que todas las piezas comenzaban a encajar. Los patrones sísmicos rítmicos, las leyendas aztecas, la advertencia de los ancianos de los pueblos. No era coincidencia, era confirmación. La doctora Patricia Moreno era más escéptica. Para ella, los mitos eran mitos y la ciencia era ciencia. Si había algo bajo el volcán, tendría una explicación geológica perfectamente racional. Quizás una cámara de gas con resonancias particulares, tal vez formaciones de roca basáltica con propiedades acústicas inusuales, pero no estructuras talladas, no casas de los que duermen. Eso era fantasía. Sin embargo, Patricia respetaba a Salazar. Habían trabajado juntos durante años. Si él decía que valía la pena investigar, ella confiaba en su criterio profesional. Además, las lecturas del georradar eran genuinamente anómalas. Eso no se podía negar. Roberto Castañeda, el ingeniero, solo pensaba en el desafío técnico. Descender a esas profundidades dentro de un volcán activo era peligroso, sí, pero él había trabajado en minas de diamantes en Sudáfrica, en pozos petroleros en el Golfo de México. Sabía cómo moverse en el subsuelo. Confiaba en sus equipos, en sus protocolos. Para él, esto era otro trabajo, complejo pero manejable. Los tres técnicos, Miguel Ángel, Carmen y Javier, eran jóvenes pero competentes. Habían sido seleccionados por su experiencia en expediciones previas y por su capacidad para mantener la calma bajo presión. Eran un buen equipo, el mejor equipo posible para esta misión. Los preparativos tomaron 6 meses. No solo había que organizar el equipamiento, sino también obtener los permisos gubernamentales. Y ahí fue donde las cosas se pusieron extrañas. Normalmente, una expedición científica de este tipo requería aprobación del Instituto de Geofísica, del Parque Nacional y de Protección Civil. Formularios estándar, revisiones de seguridad. Nada complicado, pero esta vez el permiso llegó desde mucho más arriba, desde la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué el gobierno federal estaba tan interesado en una expedición vulcanológica de rutina? El doctor Salazar no hizo muchas preguntas. Estaba demasiado emocionado por la oportunidad. Pero Patricia sí notó la irregularidad. Le pareció extraño, incluso inquietante. Una semana antes de la expedición, Salazar recibió una visita en su oficina. 2 hombres con trajes oscuros que se identificaron como consultores de seguridad nacional. No dieron nombres completos. No mostraron identificaciones oficiales más allá de unas credenciales que podrían haber sido falsificadas fácilmente. Le dijeron a Salazar que si encontraban algo inusual durante la expedición, debían reportarlo inmediatamente y no compartir información con nadie más. Ni con la prensa, ni con otros colegas, ni siquiera con las familias. Era cuestión de seguridad nacional. Salazar les preguntó qué tipo de algo inusual esperaban encontrar. Los hombres intercambiaron miradas. «Ya lo sabrá si lo ve», dijeron, y se fueron. Esa noche Salazar no pudo dormir. Por primera vez en su carrera sintió miedo, no del volcán, del hecho de que alguien en el gobierno ya sabía que había algo ahí abajo. Ya lo esperaban. ¿Cómo? ¿Desde cuándo lo sabían? ¿Y por qué enviaban un equipo científico en lugar de militares? A menos que necesitaran que pareciera un accidente si algo salía mal. Una erupción volcánica es la excusa perfecta. Nadie haría preguntas. Consideró cancelar la expedición, pero su curiosidad científica era más fuerte que su miedo, y además, se dijo a sí mismo, probablemente estaba siendo paranoico. Eran solo burócratas haciendo su trabajo.
El día que partieron, el 12 de marzo, el cielo estaba despejado, pero había una tensión extraña en el aire. Los pájaros no cantaban. Los perros de San Pedro Nexapa ladraban sin cesar. Don Esteban Flores, el anciano que los advirtió, les contó una historia que su abuelo le había contado. En 1847, durante la guerra con Estados Unidos, un batallón mexicano se refugió en las cuevas del Popocatépetl huyendo de las tropas invasoras. 40 soldados entraron, ninguno salió. Los estadounidenses nunca encontraron los cuerpos. Los lugareños decían que el volcán los había tomado. A veces la montaña pide tributo, dijo don Esteban, y cuando lo hace, no hay forma de negarse. El ascenso fue tranquilo, demasiado tranquilo. Normalmente, a esa altitud, el viento es constante y feroz. Pero ese día, el aire estaba quieto, como si el volcán estuviera conteniendo la respiración. Establecieron el campamento base sin problemas. Cenaron latas de atún y frijoles refritos mientras revisaban los mapas. Según los georradares, la fisura que buscaban estaba a unos 3 kilómetros hacia el noreste, en una zona de difícil acceso, pero técnicamente viable. Si todo iba bien, estarían ahí al día siguiente por la tarde. Esa noche, Carmen Reyes tuvo un sueño. Soñó que descendía por una escalera de piedra negra que parecía no tener fin. Al fondo había una luz azul pulsante y una voz que no era realmente una voz, sino más bien una vibración que sentía en los huesos, le decía: «No deberías haber venido, pero ahora que estás aquí, tendrás que ver». Se despertó sudando, el corazón acelerado. Miró su reloj. Las 3:33 de la madrugada. Afuera de la tienda, escuchó algo. Pasos. Pero cuando abrió la cremallera de la tienda para mirar, no había nadie. Solo las otras tiendas, y más allá, la silueta oscura del cráter contra el cielo estrellado. Se dijo que era su imaginación, el estrés de la expedición, la altitud afectando su cerebro. Volvió a dormir. Al día siguiente comenzaron el descenso hacia la fisura. Era más difícil de lo esperado. Las rocas eran inestables, traicioneras. En un punto, Miguel Ángel resbaló y casi cae por un precipicio. Roberto lo sujetó en el último momento. Estaban todos nerviosos, pero continuaron. A las 5 de la tarde encontraron la entrada. Una grieta en la roca de apenas 1 metro de ancho, pero que según el escáner penetraba profundo, muy profundo. Roberto lanzó una bengala química por la abertura. La vieron caer, caer, caer. 5 segundos, 10 segundos, finalmente impactó. Estaban mirando hacia un abismo de al menos 150 metros. «Aquí es», dijo el doctor Salazar con voz temblorosa de emoción. «Aquí es donde encontraremos las respuestas». No sabía cuán terriblemente correcto estaba. El descenso a través de la fisura tomó más tiempo del planeado. Las paredes eran resbaladizas, cubiertas con una sustancia viscosa que Roberto identificó como una combinación de condensación y azufre licuado. El olor era penetrante incluso a través de las máscaras. 150 metros de descenso vertical usando cuerdas, arneses y anclajes que clavaban en la roca con taladros portátiles. Cada metro era una negociación con la gravedad y el miedo. Patricia estuvo a punto de sufrir un ataque de pánico a mitad del descenso cuando un anclaje se soltó y quedó colgando solo de su arnés de seguridad. Javier la sujetó y esperaron 10 minutos hasta que ella recuperó la compostura. Cuando finalmente tocaron fondo, estaban exhaustos, pero el cansancio se evaporó cuando encendieron las linternas y vieron dónde habían llegado. No era una caverna natural, o al menos no completamente. Las paredes mostraban marcas inequívocas de trabajo intencional, herramientas, manos. La roca había sido alisada en algunos sectores, tallada en otros. Y había algo más, símbolos.
glifos similares a los aztecas, pero no exactamente iguales, más antiguos, más complejos. El doctor Salazar los fotografió con manos temblorosas. Su voz apenas era un susurro cuando dijo: «Esto no debería existir. Los aztecas nunca tuvieron la tecnología para trabajar a esta profundidad. Nadie la tuvo». Establecieron el campamento avanzado en un sector relativamente plano de la caverna. Inflaron las tiendas térmicas, conectaron los sistemas de comunicación, verificaron los niveles de oxígeno. Todo funcionaba correctamente. Cenaron barritas energéticas y agua, demasiado cansados para hablar mucho, pero nadie podía dormir. La emoción del descubrimiento los mantenía despiertos, y algo más. Un sonido, tan bajo que era casi imperceptible, pero estaba ahí. Un zumbido, como el que hace un transformador eléctrico, pero más orgánico, más vivo. A las 2 de la madrugada, el doctor Salazar salió de su tienda. No podía más. Necesitaba explorar. Necesitaba saber. Tomó su linterna y caminó hacia el extremo sur de la caverna, donde las paredes parecían converger en algo. Un pasaje. No un pasaje. Una puerta. Tallada en la roca basáltica, había un marco rectangular perfecto, 3 metros de alto por 2 de ancho, y en el centro una losa de piedra pulida tan negra que su linterna no la penetraba. Absorbía la luz. Salazar extendió la mano y tocó la superficie. Estaba fría, más fría que cualquier cosa que hubiera tocado en su vida. Y en el momento en que sus dedos hicieron contacto, escuchó algo, o más bien sintió algo. Una palabra, no en español, no en náhuatl, en un idioma que no conocía pero que de alguna forma entendió. Despierta. Se apartó de la puerta como si lo hubiera quemado. El corazón le golpeaba el pecho tan fuerte que pensó que le daría un infarto. Corrió de vuelta al campamento y despertó a Patricia. Le contó lo que había encontrado. Ella quiso creer que estaba alucinando, que la altitud y los gases del volcán estaban afectando su cerebro. Pero cuando fueron juntos y ella también tocó la puerta, también lo escuchó. La misma palabra. Despierta. Esta vez ambos estaban seguros. No era alucinación, era real. Al amanecer reunieron a todo el equipo. Les mostraron la puerta. Las reacciones fueron variadas. Miguel Ángel y Javier estaban aterrorizados y querían irse inmediatamente. Carmen estaba fascinada y quería documentar todo. Roberto, siempre el pragmático, sugirió que debían reportarlo a las autoridades antes de proceder. Pero el doctor Salazar negó con la cabeza. Si reportamos esto ahora, el gobierno va a sellar este lugar antes de que podamos entender qué es. Podría ser el descubrimiento arqueológico más importante de la historia mexicana. Tenemos que abrir esa puerta. Pasaron horas debatiendo. Finalmente, tomaron una votación. 4 a favor de abrir la puerta. 2 en contra. Democracia en las entrañas de un volcán. Comenzaron a trabajar. La puerta no tenía bisagras visibles, ni manijas, ni ningún mecanismo obvio. Pero Roberto notó algo. A los lados del marco había pequeñas hendiduras, apenas visibles. Cavidades del tamaño de un puño. Patricia tomó muestras del interior de las cavidades. El análisis portátil mostró algo extraordinario. No era roca, era metal. Una aleación que el analizador no pudo identificar completamente, pero que contenía trazas de iridio, osmio y otro elemento que la máquina listó como desconocido. Javier sugirió usar los explosivos que habían traído para casos de emergencia. Pequeñas cargas que podían usar para abrir paso si quedaban atrapados por un derrumbe. Pero Roberto dijo que era demasiado peligroso. Estaban dentro de un volcán activo. Una explosión podría desestabilizar toda la estructura. Necesitaban otra forma.
Fue Carmen quien tuvo la idea. ¿Y si no es una puerta para abrir con fuerza? ¿Y si es una puerta para abrir con comprensión? Todos la miraron como si estuviera loca, pero ella continuó. Los símbolos en las paredes no son decorativos, son instrucciones. Miren, tenía razón. Los glifos formaban una secuencia, una especie de mapa o diagrama. Mostraban figuras humanas tocando puntos específicos en un orden determinado. Era un código, un patrón de desbloqueo tallado en la piedra hace quién sabe cuántos siglos. Pasaron las siguientes 6 horas descifrándolo. El doctor Salazar usó sus conocimientos de escritura mesoamericana. Patricia aplicó lógica matemática. Carmen vio los patrones que los demás no veían. Finalmente, lo tuvieron. Una secuencia de 12 toques en ubicaciones específicas del marco de la puerta. A las 18:43 del 13 de marzo, momento que quedó registrado en la última transmisión de video, Roberto Castañeda comenzó a ejecutar la secuencia. Primer toque, nada. Segundo toque, un leve temblor. Tercer toque, el zumbido que habían estado escuchando se intensificó. Cuarto, quinto, sexto toque. Las paredes de la caverna comenzaron a brillar, no con luz reflejada, sino con luz propia, un resplandor azul que emanaba de venas en la roca que no habían notado antes. Parecían circuitos, líneas de energía fluyendo por la piedra. Séptimo, octavo, noveno toque. El aire se volvió denso, eléctrico, el pelo se les erizó. Los instrumentos comenzaron a enloquecer. Los medidores de radiación se dispararon. Las brújulas giraban sin control. Décimo toque. La puerta comenzó a moverse, no hacia afuera o hacia adentro. Se deslizaba hacia abajo, hundiéndose en el suelo como si la roca fuera líquida. Undécimo toque. El resplandor azul era ahora tan intenso que tuvieron que bajar sus visores. Y entonces, duodécimo toque. La puerta desapareció completamente y pudieron ver qué había al otro lado. Una cámara enorme, del tamaño de un estadio de fútbol. Las paredes, el techo, todo estaba cubierto con el mismo material negro y pulido. Pero no estaba vacía. En el centro de la cámara había algo, una estructura. Imposible, improbable, aterradora. Era una pirámide, no como las pirámides aztecas o mayas. Esta era perfecta, geométricamente imposible. Sus ángulos desafiaban la perspectiva. Mirarla directamente hacía que los ojos dolieran, como si el cerebro no pudiera procesar completamente lo que veía. Y lo peor de todo, lo que hizo que Javier vomitara dentro de su máscara y Miguel Ángel cayera de rodillas sollozando, fue que la pirámide no estaba quieta. Se movía, no físicamente. Se movía en alguna otra dimensión que podían percibir pero no comprender. Rotaba sobre ejes que no existían en el espacio tridimensional. «Madre de Dios», susurró Patricia. «¿Qué es esto?». El doctor Salazar, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió: «Es la casa de los que duermen sin tiempo, es real, todo era real». Fue entonces cuando el volcán rugió, un estruendo que sacudió toda la caverna. Rocas comenzaron a caer, las luces parpadearon, y desde algún lugar dentro de la pirámide imposible, algo respondió al rugido del volcán, un sonido que no era sonido, una presencia que no era presencia. Y 6 personas comprendieron que habían cometido un error terrible. Carmen Reyes logró activar la radio una última vez, su voz temblorosa diciendo: «Encontramos algo, no es natural, repito, no es natural. El doctor Salazar dice que necesitamos más tiempo, vamos a descender más». Pero no hubo más tiempo. El Popocatépetl entró en erupción y la montaña reclamó su tributo. Durante 26 años el caso permaneció cerrado. Las familias de los 6 vulcanólogos nunca obtuvieron respuestas satisfactorias. Los archivos oficiales declaraban muerte por erupción volcánica.
los cuerpos nunca recuperados, lo cual no era inusual en accidentes de este tipo. Pero había inconsistencias. La familia del doctor Salazar contrató a un abogado que descubrió que los registros sísmicos oficiales no coincidían con los reportes de testigos. La erupción del 14 de marzo de 1997 había sido clasificada como moderada, insuficiente para causar muertes a la profundidad donde supuestamente estaba el equipo. Además, ¿por qué el gobierno selló todos los archivos de la expedición? ¿Por qué las fotografías y videos desaparecieron? Las preguntas se acumulaban, pero nadie las respondía. En 2015, un periodista independiente llamado Marcos Vega comenzó a investigar el caso. Había escuchado rumores, historias de que la expedición había encontrado algo extraordinario, que no fue una erupción lo que los mató, que algunos habían sobrevivido inicialmente. Marcos viajó a San Pedro Nexapa y entrevistó a don Esteban Flores, quien ahora tenía más de 100 años, pero conservaba la memoria nítida. El anciano le contó cosas que nunca había dicho públicamente. Le habló de luces azules que emanaban del volcán la noche del 14 de marzo, de un sonido que hizo que los perros aullaran durante horas, de militares que llegaron al pueblo 2 días después y advirtieron a todos que no hablaran con nadie sobre lo que habían visto. Pero la pista más importante la encontró Marcos en un lugar inesperado. El Archivo General de la Nación tenía documentos sobre la expedición que habían sido incorrectamente catalogados y por tanto no estaban bajo el sello de seguridad. Marcos pasó semanas revisando cajas polvorientas hasta que encontró algo, un informe del equipo de rescate. No el informe oficial que se había publicado, sino un borrador previo. En ese borrador, el líder del equipo de rescate, el comandante Héctor Ruiz, describía lo que realmente encontraron cuando descendieron a la caverna. Describía la puerta, la cámara, la pirámide imposible y describía algo más: 3 cuerpos. Según el informe preliminar, encontraron a Miguel Ángel Torres, Carmen Reyes y Javier Huerta en una esquina de la cámara, acurrucados juntos. Habían muerto de hipotermia, a pesar de que la temperatura dentro del volcán debería haber sido alta. Sus expresiones eran de terror absoluto, los ojos abiertos, las bocas congeladas en gritos silenciosos. Pero no había señales de los otros 3. El doctor Salazar, Patricia Moreno y Roberto Castañeda habían desaparecido. Y lo más perturbador, junto a los 3 cuerpos encontraron un cuaderno. El cuaderno de campo del doctor Salazar. Marcos intentó obtener ese cuaderno a través de solicitudes oficiales de información. Fue negado repetidamente. El cuaderno no existía en ningún inventario oficial. Había sido borrado de la existencia. Frustrado pero no derrotado, Marcos comenzó a buscar a los miembros del equipo de rescate. Muchos habían muerto, otros se negaban a hablar, pero finalmente encontró a uno dispuesto a romper el silencio. El subteniente Gabriel Mora, quien en 1997 era un joven soldado de 23 años asignado al equipo de rescate. Se reunieron en un café discreto en la Ciudad de México. Gabriel tenía ahora 50 años, el pelo gris, las manos temblorosas. Fumaba sin parar. Le costó comenzar a hablar, pero finalmente lo hizo. Vi cosas ahí abajo que no deberían existir, dijo. Esa pirámide cambiaba. No sé cómo explicarlo. Una vez la mirabas desde un ángulo y era de un tamaño. La mirabas desde otro ángulo y era diferente, como si no existiera completamente en nuestro mundo. Y los símbolos en las paredes se movían. Juro por Dios que se movían. Gabriel le contó que el comandante Ruiz tomó fotografías y video, que confiscó el cuaderno de Salazar, que todo fue entregado directamente a oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional que llegaron en helicóptero pocas horas después.
¿Y los otros tres?, preguntó Marcos. ¿Salazar, Moreno y Castañeda? Gabriel apagó su cigarro y encendió otro. Sus manos temblaban más. No los encontramos, pero encontramos huellas. Descendían hacia la pirámide y había sangre. No mucha, pero había. Como si se hubieran herido o algo los hubiera herido. Las huellas llegaban hasta la base de la pirámide y ahí desaparecían. Literalmente, como si hubieran sido absorbidos por la piedra. Hizo una pausa larga. El comandante Ruiz quiso investigar más. Se acercó demasiado a la pirámide, extendió la mano para tocarla. Lo detuvimos justo a tiempo, pero cuando retiramos su mano, la punta de sus dedos estaba congelada, negra, necrosada. Tuvo que ser amputada posteriormente. Marcos preguntó por el cuaderno. ¿Qué contenía? Gabriel tragó saliva. Lo leí. Antes de que llegaran los oficiales, lo leí. Las últimas entradas eran, no sé si llamarlas enloquecidas o proféticas. Salazar escribía sobre la pirámide como si estuviera viva, como si fuera una máquina construida por algo que no era humano. Escribió que los símbolos eran ecuaciones, que entendía ahora qué era el lugar. Era una puerta, no una puerta física, una puerta dimensional, y que algo al otro lado estaba esperando. Había estado esperando durante miles de años, y que al abrir la puerta exterior habían enviado una señal, habían despertado algo. La última entrada del cuaderno, según Gabriel, era apenas legible. La caligrafía de Salazar se había vuelto errática, temblorosa. Decía, no son dioses, no son demonios, son más viejos que eso. Existían antes de que hubiera palabras para nombrarlos, y ahora están despertando. Patricia y Roberto están con ellos. Yo iré también. No por elección, por curiosidad. Siempre fue la curiosidad. Si alguien encuentra esto, sellen este lugar. Destrúyanlo si pueden, pero sospecho que ya es tarde. Sospecho que el volcán es solo la primera puerta. Hay otras. Siempre ha habido otras. Y ahora todas están abriéndose. Perdónennos. No sabíamos. No podíamos saber. Marcos publicó su investigación en 2016. Fue ridiculizado por la comunidad científica oficial, llamado teórico de conspiración. Algunos dijeron que Gabriel Mora era un impostor o que estaba mentalmente enfermo. El artículo fue eliminado de varios sitios web por violar políticas de desinformación. Marcos perdió su trabajo, su reputación quedó destruida, pero algunas personas creyeron, y algunas personas comenzaron a investigar por su cuenta. En octubre de 2023, un grupo de espeleólogos amateur logró llegar a la caverna. Habían estudiado los mapas filtrados durante años. Esperaron a que el volcán entrara en un período de calma. Descendieron equipados con cámaras modernas y equipo de protección. Encontraron la caverna. Encontraron los restos del campamento de 1997, todavía ahí después de 26 años, preservados por el ambiente volcánico. Encontraron la puerta, pero la puerta estaba cerrada, o más bien sellada. La piedra negra ahora estaba cubierta con una capa de material que parecía concreto militar. Y soldada sobre el concreto había una placa de metal con un símbolo que todos reconocieron. El emblema de la Secretaría de Defensa Nacional, y grabadas en la placa 4 palabras en español: no abrir, peligro dimensional. Los espeleólogos tomaron fotografías y video. Lo subieron a internet. El gobierno negó su autenticidad. Dijo que eran falsificaciones, efectos especiales, pero las imágenes circularon y la gente comenzó a hacer preguntas. ¿Qué encontraron realmente bajo el Popocatépetl? ¿Por qué el gobierno lo selló? ¿Y qué significa peligro dimensional? Hasta el día de hoy no hay respuestas oficiales, pero hay señales. En los últimos años, la actividad sísmica del Popocatépetl ha seguido siendo anómala.
Esos patrones rítmicos que se detectaron en 1997 siguen apareciendo, más frecuentes ahora, más intensos. Y no solo en el Popocatépetl. Otros volcanes de la faja volcánica transmexicana están mostrando los mismos patrones. El Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba, como si todos estuvieran conectados por algo subterráneo, algo que está despertando. Los ancianos de los pueblos cercanos dicen que el tributo de 1997 no fue suficiente, que la montaña pedirá más, y que cuando lo haga no será solo el Popocatépetl, será toda la cadena volcánica. Don Esteban Flores murió en 2018 a los 103 años. Sus últimas palabras, según su nieta, fueron: «Las puertas se están abriendo, todas las puertas, y esta vez nadie podrá cerrarlas». ¿Qué fue realmente lo que el doctor Ernesto Salazar y su equipo encontraron bajo el volcán? Una civilización antigua más avanzada de lo que imaginamos, un artefacto extraterrestre, o algo incluso más perturbador, algo que desafía nuestras categorías de comprensión. El gobierno mexicano nunca lo dirá. Pero si prestas atención, si escuchas los reportes de actividad volcánica anómala, si sigues los patrones, empiezas a darse cuenta de que quizás la verdad no fue enterrada bajo el Popocatépetl. Quizás la verdad está emergiendo, lentamente, inevitablemente. Y cuando emerja completamente, el mundo entenderá por qué algunos secretos deberían permanecer sellados, deberían permanecer olvidados, deberían permanecer en las entrañas de la montaña que humea. Porque hay conocimientos que la humanidad no está lista para enfrentar. Hay puertas que nunca debimos abrir. Si esta historia te inquietó, si quieres saber más sobre los misterios que México esconde bajo sus volcanes y en sus lugares más oscuros, suscríbete a Ecos del Silencio, activa las notificaciones. Comparte este episodio con alguien que se atreva a escuchar, porque hay más historias, muchas más, y todas están conectadas, todas señalan hacia algo, hacia un despertar. Y tú mereces saberlo antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos en el próximo Eco, si es que todavía hay tiempo.